Bienvenidos a Entre Letras y Corazones, donde historias inmortales cobran vida a través de las palabras. Hoy nos adentraremos en una narrativa que mezcla misterio, deseo y sacrificio, la historia de Orion Blackwood, el maldito rey Alfa, y su lucha contra un destino cruel e implacable. En un castillo construido por las fuerzas de la naturaleza, Orión observa, atormentado, la cuenta regresiva hacia su muerte. Una maldición que ha sellado su vida desde su nacimiento. Pero hay una oportunidad. Una oportunidad que llega en la forma de una mujer, Lyra, una joven sencilla, pero con una belleza que guarda antiguos secretos. La única forma de salvar su vida sería encontrar a su pareja destinada. Sin embargo, hay un obstáculo: ella no puede ser humana, y su destino está entrelazado en un dilema imposible. Si él se acerca, ella morirá. Si se aleja, él será quien pague el precio. Pero, ¿cómo puede resistir el deseo? ¿Cómo puede escapar de la fuerza abrumadora de una atracción prohibida que desafía todas las reglas del universo? Cuando los corazones se encuentran y el destino prevalece, el amor y la muerte se convierten en dos caras de la misma moneda. Y cuando Lyra, la mujer a la que tanto teme, se cruza en su camino, ¿qué será de ellos? ¿Qué sucede cuando el amor lo trasciende todo, incluso las leyes de la naturaleza? Prepárate para un viaje lleno de emoción, pasión y un amor capaz de desafiar incluso al destino más cruel. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir con tus amigos. Descifremos juntos los misterios que aguardan a Orión y Lyra en esta historia que promete conmover corazones y almas. El viento cortaba la vasta llanura que rodeaba el castillo Blackwood, como si la naturaleza misma quisiera ahuyentar a los intrusos de sus dominios. El imponente castillo, construido con piedras oscuras, parecía reflejar la fuerza de su gobernante. Orión Blackwood, el rey Alfa, observaba el paisaje desde su ventana. Sus ojos intensos y penetrantes parecían querer explorar los confines del universo. Sin embargo, a pesar de su fuerza e invencibilidad, algo lo consumía por dentro. La maldición que se cernía sobre él no era algo que un simple Alfa pudiera ignorar. Estaba arraigada en su alma y su carga era pesada. Orión, el Alfa más fuerte de todos los tiempos, sabía que su vida estaba destinada a terminar antes de los 30. Una sentencia implacable y cruel que le impedía vivir plenamente. Cada día, la cuenta atrás se acercaba más. Estaba destinado a morir, pero solo había una manera de escapar de este fatal destino. La maldición solo podría romperse si encontraba a su compañera, la única capaz de salvarle la vida. Pero había un problema, un gran obstáculo que lo atormentaba: su compañera no podía ser humana. Los alfas y los humanos nunca se mezclaban. Era una regla impuesta por la naturaleza, un equilibrio que no debía romperse. Si un alfa se apareaba con una humana, ella moriría. Y si intentaba abandonarla, la muerte sería suya. Durante meses, Orión buscó respuestas, escarbando en libros antiguos y consultando oráculos, pero lo único que sabía con certeza era que su compañera estaba entre los humanos. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo atormentaba. Se distanció de todos, construyendo muros a su alrededor, intentando escapar de cualquier vínculo, de cualquier debilidad que pudiera acercarlo a su destinada. Sabía que si la encontraba, sería su salvación y también su destrucción. Sin embargo, a pesar de su resistencia, algo en lo profundo de su alma ardía, como una llama inextinguible. Sabía que su destino estaba cerca, y lo único que podía cambiar su vida era encontrar a esta mujer, aunque el precio fuera demasiado alto. Cada noche, Orión se perdía en sus pensamientos sobre esta mujer. ¿Quién era? ¿Qué tenía de especial? Y lo más importante, ¿cómo resistir el creciente deseo de tocarla, de unir su alma a la de ella? Mientras se perdía en sus reflexiones, lo que no sabía era que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Lyra, una joven sencilla, aún inconsciente del impacto que tendría en la vida del rey Alfa, estaba a punto de cruzarse en su camino. Y con ella, vendrían decisiones imposibles, pasiones desbordantes, y sus destinos quedarían sellados para siempre. Pero lo que Orión aún no sabía era que, al acercarse a Lyra, estaba a punto de enfrentarse al mayor dilema de su vida, la delgada línea entre el amor y la muerte. Lyra vivía una vida sencilla, pero su belleza era algo que no pasaba desapercibido, aunque ella no lo supiera. Su vida en una aldea remota distaba mucho de la grandeza de los castillos y las intrigas palaciegas. Pasaba los días ayudando a su madre, cuidando el pequeño huerto y sintiéndose siempre atraída por algo más grande, aunque no sabía qué.
Sus ojos eran de un verde intenso, como si albergaran misterios ocultos que ni siquiera ella misma comprendía. Su piel, suave como el pétalo de una flor, reflejaba la tenue luz del sol que se filtraba entre los árboles. Era una virgen pura. Pero su corazón ya sabía lo que era el deseo, aunque nunca lo hubiera experimentado. Una tarde tranquila, mientras Lyra caminaba por el bosque cercano al pueblo, ocurrió algo peculiar. El aire a su alrededor pareció vibrar con una energía desconocida, y sintió una presencia. No era algo que pudiera ver, sino algo que sentía en cada fibra de su ser. Apareció como una sombra imponente entre los árboles. Orión Blackwood. El rey Alfa. Lyra se congeló por un instante. Sus ojos se encontraron con los de Orión, y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Sintió una atracción instantánea, una conexión profunda que desafiaba toda lógica. Sus corazones parecían latir al unísono, como si él siempre hubiera sido parte de ella, esperando ser encontrado. Orión, en cambio, sintió algo que no debería haber sentido. El deseo lo invadió con una fuerza incontrolable. La belleza de Lyra, su pureza y la forma en que parecía irradiar una luz tenue lo atrajeron irresistiblemente. Se acercó, pero sus instintos le impidieron ir más lejos. Sabía lo que esto significaba. Sabía que acercarse a ella sería fatal. ¿Quién eres?, preguntó Lyra, con voz suave pero llena de curiosidad. Era consciente de que había algo extraño en este encuentro, algo que la hacía sentir como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Orión dudó, su mirada intensa sobre ella. Alguien que debería mantenerse alejado, pero ahora no sabe cómo. Las palabras de Orión sonaron como una advertencia, pero Lyra no pudo evitar sentirse acercó más, como si la guiara una fuerza incomprensible. Algo en su interior le decía que no era una simple coincidencia, que ese hombre tenía un propósito en su vida. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Lyra, con los ojos brillantes de miedo y fascinación. Orión sintió crecer el deseo en su pecho. Quería protegerla, alejarla de todo lo que lo rodeaba, pero su propia necesidad lo impulsaba a querer más. Quiero escapar. Quiero mantenerte a salvo. ¿De qué?, preguntó Lyra, sin comprender. De mí, respondió él, con palabras pesadas y cargadas de un significado que ella aún no podía comprender. La tensión en el aire entre ellos era palpable. El deseo de Orión se mezclaba con el miedo a la maldición que lo atormentaba, mientras que Lyra sentía una atracción incontrolable por ese hombre enigmático e irresistible. Su presencia despertó en ella un vacío que solo él parecía llenar. Pero en ese momento, Orión supo que no podía seguir acercándose a ella. Su maldición lo alejaba de Lyra, y sabía que esa proximidad podía ser fatal. Con una última mirada, se alejó, dejando a Lyra sola, con el corazón acelerado y los pensamientos en un torbellino. Se quedó allí, sintiendo un anhelo que no sabía de dónde provenía. Algo estaba a punto de cambiar en su vida, pero no sabía qué. Orión desapareció entre los árboles, pero su imagen permaneció viva en la mente de Lyra, como un fuego inextinguible. Y él, a su vez, sabía que nada volvería a ser igual. Lyra era la mujer que buscaba, la mujer que podía salvarlo, y, al mismo tiempo, la mujer que podía matarla. En los días siguientes, Lyra no pudo apartar a Orión de sus pensamientos. Intentó concentrarse en sus tareas diarias, pero su mente volvía una y otra vez al hombre que había aparecido en el bosque. Sus ojos intensos, su imponente presencia y, sobre todo, la forma en que la miraba, era como si algo en su interior se hubiera despertado de una forma sobrecogedora. Orión, por otro lado, tampoco pudo librarse de Lyra. Incluso con el peso de la maldición sobre él, algo en ella lo llamaba de una manera que desafiaba su propia lógica. Era la clave para su salvación, pero también representaba el mayor peligro al que podía enfrentarse. Cuanto más pensaba en ella, más insoportable se volvía su atracción. Pasaron las semanas, y sus destinos parecían entrelazarse de una manera que ni siquiera ellos podían comprender. Sus encuentros eran fugaces, siempre llenos de tensión y deseo. Lyra sentía la mirada de Orión sobre ella, su toque ligero y cargado de intenciones que no podía ignorar. Cada vez que se acercaba, algo en su cuerpo se calentaba, como si la atrajera una fuerza invisible. Una tarde, cuando el sol se ponía y el cielo se teñía de cálidos tonos naranjas y rojos, Orión apareció de nuevo. Estaba distante, pero su mirada la llamaba, como si quisiera decir algo, como si quisiera finalmente ceder al deseo que lo consumía.
Lyra, su voz profunda y ronca resonó en el aire, haciéndola girar rápidamente, con el corazón acelerado. Al oír su nombre en sus labios. No puedo alejarme de ti. La sinceridad en su voz, mezclada con el dolor en sus palabras, hizo temblar el cuerpo de Lyra. Sabía que él luchaba contra algo mucho más grande que cualquier deseo que ella pudiera comprender. Orión, no lo entiendo, dijo Lyra, con voz suave pero llena de profundo sentimiento. ¿Por qué me evitas? ¿Qué hay entre nosotros? Dio un paso hacia ella, y Lyra sintió que su cuerpo respondía automáticamente a su aproximación. La energía entre ellos se sentía eléctrica, una corriente invisible que los unía. No puedo tocarte, murmuró, respirando con más dificultad. Si lo hago, morirás. Lyra lo miró profundamente, intentando comprender, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la necesidad que sentía por él. Dio un paso adelante, con la mano temblorosa al extender la mano hacia él. ¿Pero y si decido arriesgarme? Lyra preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y deseo. ¿Qué pasará entonces, Orión? ¿Me dejarás ir, sabiendo que nunca sabremos lo que podría haber sido? Las palabras de Lyra hicieron dudar a Orión, y por primera vez, se permitió ceder. Sabía lo que ella pedía. Ella también quería lo mismo que él, pero era un camino peligroso, un camino sin vuelta atrás. Aún así, la tentación era más fuerte. Sin decir una palabra más, la atrajo suavemente hacia sí, sus cuerpos casi chocando. La sensación del calor de Lyra contra su cuerpo lo dejó sin aliento. Estaba perdido en sus ojos, en el deseo que irradiaba, y sintió el impulso de ceder, de entregarse a esa pasión, aunque sabía que podría ser fatal. No quiero perderte, susurró antes de inclinarse para besarla. El beso fue ardiente, desesperado, todo a la vez, la luz a su alrededor desapareció. Lyra sintió que su cuerpo se rendía por completo, sus labios se movían con los de Orión, sintiendo la intensidad del intercambio de emociones y la creciente llama del deseo entre ellos. Sabía lo que arriesgaba, pero ya no podía apartarse. Por un instante, todo fue perfecto. El deseo se hizo realidad, pero pronto la realidad se impuso. El calor entre ellos se volvió insoportable, y Orión se apartó bruscamente, con el rostro marcado por un conflicto interno. No puedo hacer esto, Lyra, dijo, el dolor en sus palabras casi lo destruyó. No puedo ser la razón de tu muerte. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también con un deseo que ya no podía negar. Entonces hazme vivir. Hazme vivir, Orión. No me dejes ir. Pero sabía que no podía prometer eso. La maldición seguía entre ellos, una fuerza poderosa que no sería fácil de ignorar. Sin embargo, una cosa era segura, el deseo ahora era irreversible. Y en lo más profundo de sus corazones, ambos sabían que, de alguna manera, el destino los uniría de una forma que ni siquiera la maldición podría destruir. Orión se apartó de Lyra con un profundo dolor en el pecho. Su cuerpo, aún cálido por su cercanía, protestaba por la distancia. Cada fibra de su ser gritaba que volviera y la abrazara, pero la sombra de la maldición aún lo atormentaba. No podía, no debía. Lyra, en cambio, aún podía saborear su beso en los labios, la intensidad de su tacto en su piel y la presencia de Orión en su alma. La había besado, la había tocado, y ahora no podía volver atrás. Su corazón latía más rápido, más fuerte que nunca, a un ritmo desesperado, y no sabía si esto significaba peligro o solo un paso más en el destino que los unía. Lo miró, con los ojos brillantes de confusión y deseo. Orión, ¿por qué me alejas? ¿Qué está pasando? Orión la miró, con el dolor reflejado en su mirada. Sabía que tenía que ser honesto, pero no estaba seguro de cómo reaccionaría ella. La verdad era algo que temía. Simplemente revelarla podría ser la ruina de ambos. No soy quien crees que soy, dijo finalmente, con voz ronca y temblorosa. Hay algo en mí, algo que va mucho más allá de lo que puedes imaginar. Algo que, si lo supieras, podría destruir todo lo que tenemos. Lyra sintió una punzada de miedo, pero la necesidad de comprender, de saber, era más fuerte. Dime. Dime qué está pasando, Orión. No puedo seguir sin saber. Respiró hondo y finalmente, con una mirada profunda, comenzó a revelar el secreto que lo atormentaba.
He sido maldecido, Lyra. Desde que nací, mi vida ha estado marcada por un final inevitable. No puedo vivir más allá de los 30. La única forma de romper esta maldición es encontrar a mi compañera destinada. Tú eres ella. ¿Pero hay un problema? Lyra se congeló. El aire a su alrededor se sentía tenso y sofocante. Intentó procesar lo que decía, pero las palabras no encajaban. Lo miró fijamente, con los ojos llenos de confusión. ¿Compañero predestinado? Orión asintió lentamente. Sí. Pero la maldición no permite que un alfa se vincule con un humano. Si me uno a ti, si te toco como quiero, morirás. Y si no lo hago, si me alejo de ti, la maldición me matará. Lyra sintió un nudo en la garganta. Con cada palabra que salía de su boca, el dolor en el pecho de Orión parecía intensificarse, y podía ver el conflicto en sus ojos. Pero, ¿no puedes simplemente marcharte? ¿Vivir como estamos? No, Lyra. La voz de Orión estaba llena de desesperación. Soy el alfa, pero no controlo el destino. La maldición está dentro de mí, en mi propia esencia. Y si no la rompo, mi vida terminará antes de cumplir los 30. Lyra lo miró fijamente, con la mente llena de pensamientos contradictorios. ¿Cómo podía el amor ser tan poderoso? ¿Y tan destructivo a la vez? No podía ignorar lo que sentía por él. La conexión entre ellos era demasiado fuerte. Sabía que no podía dejarlo ir, no ahora, no después de todo lo que habían compartido. Pero al mismo tiempo, la idea de que estaba condenado, de que estaban destinados al fracaso, la sumía en una espiral de inseguridad. ¿Y qué?, preguntó en voz baja y tensa. ¿Qué se supone que debemos hacer, Orión? ¿Cómo podemos amarnos si eso nos destruye? Orión la miró, con el dolor evidente en cada línea de su rostro. Anhelaba una respuesta fácil, una solución sencilla, pero sabía que no la había. Su amor era peligroso, incontrolable, pero también irresistible. No lo sé, Lyra. Solo sé que eres la única que puede romper mi maldición, pero también eres la única que puede destruirme. Lyra se acercó a él, con la mirada fija en él, como si intentara penetrar su alma. Así que no tenemos más opción que rendirnos a nuestro destino. Aunque eso signifique perderlo todo. La duda flotaba entre, ambos estaban enamorados. Pero el deseo no dejaba lugar a otra opción. Lyra, con su pureza y su deseo incontrolable por él, tocó la mano de Orión, entrelazando sus dedos con los de él. Romperemos esta maldición juntos, Orión, susurró, con la voz cargada de valentía. Si el amor nos destruye, que así sea. Pero al menos sabremos que lo intentamos. Orión la miró profundamente, con una mezcla de adoración y tristeza en sus ojos. ¿Estás dispuesta a correr ese riesgo? Ella sonrió levemente, una sonrisa llena de promesa y entrega. No puedo vivir sin ti, Orión. Así que afrontemos lo que venga. Dicho esto, la atrajo hacia sí, sus cuerpos finalmente se encontraron con la intensidad que ambos habían anhelado durante tanto tiempo. El aire a su alrededor pareció calentarse, como si el destino finalmente cediera ante la fuerza de su amor. Prohibido. El calor de la noche envolvió a Orión y Lyra como un manto invisible, sus cuerpos más cerca que nunca. El roce de Orión en su piel se sentía eléctrico, acelerando su corazón y agudizando sus sentidos. Lyra nunca imaginó que algo tan profundo y poderoso pudiera suceder en su pecho. Se sintió completamente dominada por una fuerza mayor que ni ella misma comprendía. ¿Y Orión? Orión era la razón. La observaba con una intensidad que la dejaba sin palabras. Cada mirada parecía penetrar profundamente en su alma, y sabía que él estaba tan perdido como ella. El deseo entre ellos era una llama inextinguible, y aunque el peligro era inminente, la atracción era incontrolable. La presencia de Orión encendió algo en ella que nunca imaginó que existiera, una necesidad visceral de estar con él, de tocarlo, de entregarse a él sin reservas. Orión, a su vez, estaba al borde del abismo. Cada roce en Lyra le hacía dudar de su resistencia. Sabía que si continuaba acercándose a ella, las consecuencias serían fatales para ella. Pero lo que sentía por ella, lo que ella despertaba en él, no podía contenerse. El deseo de tocarla, de perderse en su piel, se hacía más fuerte a cada segundo. Lyra. La voz de Orión era ronca,
marcada por una tensión desesperada. No puedo perderte. Pero lo que estamos haciendo podría destruirte. Lo sabes, ¿verdad? Lyra, ahora con el corazón apesadumbrado, lo miró con determinación, pero también llena de deseo. Lo sé, Orión. Pero también sé lo que siento por ti. Y lo que siento no desaparecerá. Se acercó más, presionando su cuerpo contra él. De él, y sintió su calor envolviéndola como una llama brillante. Le tocó el pecho, su respiración se aceleró al sentir la suavidad de su mano sobre su piel expuesta. Cerró los ojos un momento, intentando controlarse, pero la cercanía de Lyra lo consumía. Ella susurró, no huiré de ti. Elijo estar aquí, contigo, aun conociendo el riesgo. Si este es el final, que así sea, pero al menos viviré lo que mi corazón desea. Sus palabras ardieron en su corazón, despertando una necesidad aún más profunda y primaria. Lyra estaba dispuesta a arriesgarlo todo por él, y eso lo hacía querer proteger cada centímetro de ella, aunque sabía que ya no podía negar la verdad de su maldición. Con un movimiento repentino, Orión la atrajo hacia sí, sus manos firmemente en su espalda, sintiendo la curva de su cuerpo contra el suyo. El deseo entre ellos estalló como un fuego inextinguible. La necesidad de tocarse, de perderse el uno en el otro, era más fuerte que cualquier razón. El beso que siguió fue desesperado, una mezcla de pasión y angustia. Lyra sintió sus labios rozar los de Orión, y una oleada de placer la invadió, obligándola a entregarse por completo. Cada roce, cada respiración, los acercaba aún más. Estaban en un punto sin retorno, y lo que sucediera a continuación sería la consecuencia de un amor que los consumiría. Orión, sintiendo el calor del cuerpo de Lyra contra el suyo, no pudo resistirse más. Sabía que ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo por él, pero la dolorosa verdad sobre la maldición aún lo atormentaba. Lo que hacían no era solo cuestión de lujuria, era una delgada línea entre el amor y la muerte. Y, sin embargo, no podía separarse. La rendición de Lyra, la confianza que depositó en él, era todo lo que necesitaba para finalmente rendirse a lo que él también sentía. Pero incluso mientras se entregaba al momento, el dolor de la pérdida inminente también lo consumía. Sabía que al hacer esto, estaban sellando sus destinos. Si la maldición era cierta, ella moriría en sus brazos. Si mueres, ¿yo? No pudo terminar la frase, la emoción rebosaba en su voz. No sé qué haré sin ti, Lyra. Ella lo miró. Sus ojos llenos de una determinación que él nunca antes había visto. Lucharemos, Orión. Juntos. No dejaremos que la maldición nos destruya. No mientras tengamos la oportunidad de amarnos. Sus labios se encontraron de nuevo, esta vez con más fuerza, más necesidad. El destino estaba ahora en sus manos. Cada roce, cada suspiro, se convertía en una silenciosa promesa de que, incluso al final, se entregarían por completo, sin remordimientos. El amanecer trajo un pesado silencio alrededor del castillo Blackwood. Los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas, pero Orión seguía sin poder dormir. Los sucesos de la noche anterior habían consumido su mente, y el recuerdo del roce de Lyra, sus labios, su entrega, lo dejaban sumido en la confusión y la desesperación. Se levantó de la cama, con el cuerpo pesado por el peso de sus decisiones. El dolor de la maldición aún lo atormentaba, pero lo que más lo consumía ahora era el recuerdo de Lyra en sus brazos. Sabía que había roto todas las reglas, cruzado todos los límites, y lo peor de todo, la maldición seguía allí, más cerca que nunca. Lyra, en cambio, despertó con el corazón palpitante. Sintió algo diferente, como si viviera en un sueño que podía ser destruido en cualquier momento. El amor que había compartido con Orión, la entrega y la confianza mutua, estaban grabados en su cuerpo y alma. Pero, al igual que él, sabía que el tiempo corría en su contra. A medida que el día transcurría lentamente, Orión se encontraba en un dilema. Su corazón, que se había abierto a Lyra, ahora se encontraba atrapado entre el dolor de saber que estaba en peligro y la intensidad del amor que sentía. No sabía qué hacer. Era evidente que la maldición era real, y si no la soltaba, la perdería irrevocablemente. Pero también era evidente que si la dejaba, se perdería a sí mismo. Tenía que encontrar la manera de romper la maldición, de darle a Lyra la oportunidad de vivir sin miedo.
pero todos sus intentos hasta entonces parecían fracasar, como si el destino se deleitara con su angustia. Su amor era más fuerte que cualquier maldición, pero también era el mayor riesgo que ambos podían correr. Y en ese momento, supo lo que tenía que hacer. Lyra lo encontró más tarde ese mismo día, en la misma habitación donde había pasado horas absorto en sus pensamientos. Su mirada se encontró con la de ella de inmediato, y el dolor que vio en sus ojos la hizo caminar hacia él con creciente preocupación. Orión. Dijo su nombre en voz baja, como si temiera despertarlo de una pesadilla. ¿Qué está pasando? ¿En qué estás pensando? Orión la miró con la misma intensidad de siempre, pero ahora había tristeza en sus ojos. Necesito escapar, Lyra. No puedo tenerte cerca de mí, no mientras la maldición esté aquí. Te amo. Pero si eso significa perderte, entonces no puedo seguir. Voy a morir de todos modos. No puedo dejar que pagues el precio por eso también. Sus palabras golpearon a Lyra como una cuchilla afilada, y ella dio un paso adelante, su mano extendiéndose hacia su pecho. No, Orión. No puedo dejar que hagas esto. Elijo estar contigo, incluso si eso significa enfrentar el final. No huiré. De ti, no ahora. Orión cerró los ojos, sintiendo que la lucha interna se intensificaba. Él deseaba más que nada mantenerla a salvo, pero sabía que su seguridad no estaba en sus manos, y eso lo carcomía por dentro. No puedo darte lo que quieres, Lyra, respondió con la voz quebrada. Soy un riesgo para ti. Y sé que si sigo amándote así, acabaré con tu vida. Lo que ambos sentimos es más fuerte que cualquier cosa, pero también es una maldición. Lyra, con la fuerza de un amor que ni siquiera ella comprendía del todo, le levantó la barbilla con las yemas de los dedos. Puedo afrontar esto. Orión. Si mueres, moriré contigo. Pero hasta que eso suceda, quiero vivir este amor contigo. No te dejaré ir. No puedo. La lucha que Orión enfrentaba en su interior era evidente. Pero la mirada de Lyra, su determinación, su confianza en él, era lo único que le hacía pensar que, tal vez, había una oportunidad para ellos. Una pequeña pizca de esperanza. Si la maldición es real, la afrontaremos juntos, susurró. No me importa lo que pase. Lo que importa es el ahora, lo que tenemos. Si nos van a destruir, que así sea, pero que sea por nosotros, no por el miedo. Ella lo atrajo hacia sí, sus cuerpos ahora completamente alineados, y él no se resistió. El deseo, la pasión, la necesidad de estar juntos era más fuerte que cualquier maldición. El beso que siguió estaba lleno de urgencia y desesperación, como si, en ese momento, el tiempo se hubiera detenido y solo el amor entre ellos fuera real. Pero por intensa que fuera su conexión, la sombra de la maldición aún se cernía sobre ellos. Y mientras se entregaban al deseo, ambos supieron que no había vuelta atrás. Lo que sucedió después lo cambiaría todo. La noche que siguió fue una mezcla de tormenta y calma. Orión y Lyra se rindieron al deseo, pero el silencio entre ellos ahora era más pesado que cualquier palabra. El aire a su alrededor estaba cargado de una electricidad invisible, y cada respiración que compartían parecía recordarles que el tiempo corría en su contra. Con cada roce, con cada caricia, su amor se hacía más profundo, pero también más peligroso. Orión sabía que algo había cambiado. El destino de Lyra y el suyo estaban más entrelazados que nunca. Lo que había comenzado como una atracción prohibida se había convertido en una pasión desbordante, algo que desafiaba no solo las leyes de la naturaleza, sino también las del destino. Ese amanecer, mientras Lyra dormía plácidamente a su lado, Orión se levantó. La vista desde la ventana de su dormitorio, que una vez le había dado una sensación de control y poder, ahora parecía solo un lejano recuerdo de lo que una vez fue. El alfa que gobernaba su reino estaba destrozado, completamente consumido por el amor y la maldición que lo atormentaba. Miró a Lyra, con la expresión serena en su rostro, sin darse cuenta de que con cada segundo que pasaba a su lado, corría peligro. Ella no lo sabía, pero él sí, cada vez era más difícil resistirse. Su amor ya no podía ignorarse. Y, sin embargo, no podía dejar que ella sufriera por su culpa. Respiró hondo y se apartó de la cama. En lo más profundo de su corazón, estaba tomando una decisión. Una decisión que sabía que lo cambiaría todo. Lyra se despertó con el sonido de sus pasos.
lo miró, incorporándose en la cama, y vio la expresión decidida en su rostro. Orión. Su voz era entrecortada, todavía somnolienta, pero con un dejo de preocupación. ¿Qué estás haciendo? Se giró hacia ella, y el dolor era visible en sus ojos. No puedo involucrarte más en esto, Lyra. No puedo arrastrarte más a mi maldición. Lo que pasó entre nosotros era inevitable. Pero no mereces morir por ello. Y yo no puedo ser el responsable. Lyra se levantó rápidamente, con los ojos fijos en él. No. No te vayas, Orión. Elegí quedarme contigo. Pase lo que pase, me quedaré. Soy tu compañero, no puedes dejarme ahora. La miró, y el impulso de entregarse a ella era tan fuerte que casi lo destrozó. Pero en el fondo, sabía que tenía que hacer algo drástico para salvarla. Lyra, no me malinterpretes. Te amo más que a nada, pero no puedo perderte. ¿Y si eso significa alejarme, entonces eso es lo que debo hacer? No me perderás, Orión, susurró ella, acercándose a él. No te dejaré ir. Si mueres, yo muero contigo. Pero si te quedas, enfrentaremos esto juntos. No puedo vivir sin ti. No te perderé. Los ojos de Orión brillaron con un dolor inmenso. Quería lo mismo, más que nada, pero sabía que lo que le pedía a Lyra era un sacrificio demasiado grande. Estaba dispuesta a morir por él, por un amor que era tan fuerte como la maldición misma. Pero entonces algo sucedió. Una idea brilló. En su mente, una idea que podría ser la solución a su dilema. He encontrado la manera de romper la maldición, Lyra, dijo con voz más firme. Pero no será fácil. Será un sacrificio. Tendré que renunciar a algo grande, algo que, quizá nunca recupere. Y al final, puede que tú también tengas que renunciar a algo importante. Lyra lo miró con curiosidad y cautela a la vez. ¿Qué dices? Dio un paso al frente, sintiendo su calor invadir su cuerpo, mezclado con el miedo que aún sentía. Puedo romper la maldición, pero mi alma quedará destrozada. Lo que pase entre nosotros, Lyra, será algo que no puedo prometer. Te salvaré la vida, pero hay un precio. Un precio que, si estás dispuesta a pagar, podría significar perderlo todo, pero al mismo tiempo, la oportunidad de tener el futuro que ambos deseamos. Lyra guardó silencio un momento, con la mirada fija en él. Confío en ti, Orión. Confío en lo que sientes. Si crees que esto nos salvará, iré contigo. Cueste lo que cueste. Orión sintió un dolor indescriptible en el pecho. No quería involucrarla en más sufrimiento, pero ella estaba dispuesta a llegar hasta el final a su lado, y eso significaba todo para él. Le tomó las manos, entrelazando los dedos con fuerza. Te amo, Lyra. Y pase lo que pase, lucharé por ti. Enfrentaremos esta maldición juntos o moriremos intentándolo. Lyra sonrió levemente, sus labios se curvaron en una sonrisa que transmitía amor y tristeza. Yo también te amo, Orión. Y cueste lo que cueste, estaremos juntos. Hasta el final. La atrajo hacia sí en un beso suave pero intenso, una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, nunca se separarían. Su futuro aún era incierto, pero en ese momento supieron que estaban listos para afrontar cualquier cosa. Y con eso, comenzaron a prepararse para el sacrificio que ambos sabían que sería el mayor de sus vidas. El viento atravesaba las altas torres del castillo y la luna llena brillaba con fuerza, proyectando sombras danzaban en la gran sala donde se encontraban Orión y Lyra. La noche parecía suspendida en el tiempo, como si el destino aguardara su decisión final. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, con los corazones de ambos latiendo frenéticamente, como si supieran que no había vuelta atrás. El momento había llegado. Orión se paró frente a Lyra, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y tristeza. No quería que ella se viera involucrada en esto. No quería que pagara el precio de lo que él era, pero sabía que ya no tenía elección. Se acercó a un altar antiguo, donde había un libro de hechicerías esotéricas, uno de los pocos artefactos que quedaban de sus fallidos intentos por romper la maldición. Lyra, con la valentía que siempre la había caracterizado, permaneció a su lado, sin dudarlo. Sus ojos estaban fijos en él, sin miedo, solo confianza. ¿Qué debemos hacer?, preguntó,
con voz suave pero firme. Orión la miró, sintiendo la fuerza de su presencia. El hechizo que romperá la maldición requiere un sacrificio, Lyra. Yo, tendré que dar algo de mí. Algo profundo. Mi alma. Mi sangre, mi esencia. No sé qué pasará después, pero te aseguro que la maldición se romperá. Lyra tragó saliva con dificultad, pero no le quitó la vista de encima. Sabía lo que eso significaba. Sabía que, al entregarse a ese destino, ambos estarían renunciando a sus vidas, en cierto modo. Pero también sabía que esa era su única oportunidad. Estoy contigo, Orión, dijo, con palabras profundas pero llenas de amor. No tengo miedo. Superaremos esto juntos. Con la fuerza de su determinación, Orión comenzó a recitar las palabras del hechizo. Su voz resonó por la habitación como el eco lejano de un poder ancestral. Cada palabra estaba cargada de energía, cada sílaba parecía cortar el aire, como si el destino mismo estuviera a punto de reescribirse. Lyra lo observó, con los ojos brillando de profundo amor, pero también con la comprensión de que estaban al borde de algo irreversible. El aire a su alrededor empezó a cambiar, la temperatura bajó y se volvió más densa. Orión sintió la energía del hechizo invadir su cuerpo, su alma, llenándolo todo con un calor que quemaba y dolía a la vez. Sabía que el sacrificio estaba a punto de suceder. De repente, una descarga de energía los envolvió, y Lyra sintió un dolor agudo perforar su pecho, como si la estuvieran desgarrando desde adentro. Gritó, pero no se apartó, no retrocedió. Sabía lo que hacía, sabía que esta era la única oportunidad de salvar a Orión. Lyra, gritó Orión, desesperado. Intentó acercarse, pero la energía que los envolvía le impidió moverse. No. Esto no es lo que quería. Pero Lyra lo miró, con una suave sonrisa en los labios, sus ojos llenos de determinación. No te preocupes por mí, Orión. Elegí estar contigo. Elegí luchar por nosotros. Y en ese momento, cuando el dolor pareció alcanzar su punto máximo, la energía a su alrededor explotó. Una luz intensa y cegadora los envolvió, y todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Orión sintió que su esencia misma le era arrancada del cuerpo, y su alma moldeada por la fuerza del hechizo. Gritó de dolor, pero el sonido fue amortiguado por la luz que los consumía. Lyra estaba a su lado, sintiendo lo mismo, pero con una fuerza inexplicable. Sabía que estaba perdiendo algo dentro de sí misma, pero el amor que sentía por Orión la mantuvo firme, inquebrantable. Entonces, la luz se disipó. Y todo quedó en silencio. Orión cayó de rodillas, exhausto, pero aún vivo. Miró a Lyra, esperando ver dolor, pérdida, pero solo encontró serenidad. Ella estaba allí, respirando, viva, y él también. Habían sobrevivido. El hechizo había funcionado. Pero había algo más. Algo que aún no podían comprender. Orión la miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Lo logramos? Lyra, lo logramos. Se arrodilló a su lado, tocándole el rostro con las manos, con una expresión de alivio y amor grabada en su rostro. Sí, Orión. Lo logramos. Somos libres. Pero a pesar de su victoria, una extraña sensación los envolvió. Sabían que, aunque la maldición se había roto, algo había cambiado en su interior. El sacrificio de Lyra y Orión había marcado un nuevo capítulo, pero no sin cicatrices. Y al amanecer y desvanecerse las sombras de la noche, ambos supieron que ahora solo les quedaba reconstruir sus mundos, juntos, más fuertes y más enamorados que nunca. Pero el precio que habían pagado era un secreto que solo ellos compartían. Y nada volvería a ser igual. La luz de la mañana trajo una nueva calma, pero la verdad de sus decisiones aún se cernía sobre Orión y Lyra, como una sombra incontenible. Estaban libres de la maldición, pero algo más había sucedido durante el hechizo, algo que ni siquiera ellos podían comprender del todo. La esencia de ambos había cambiado, como si el sacrificio los hubiera moldeado de una manera que los convertiría en irreconocibles para el mundo que los rodeaba. Orión miró a Lyra, que ahora estaba a su lado, con los ojos cerrados y respirando con dificultad. Parecía en paz, pero él sabía que lo que habían hecho no habría sido sin consecuencias. Sintió algo nuevo en su interior, algo indescriptible. Una sensación de vacío y, al mismo tiempo, de inmensa fuerza.
Se quedó de pie y miró las montañas distantes, con el espíritu dividido entre la esperanza y la duda. Lyra abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso de la nueva realidad. Su sacrificio se había hecho, pero ¿qué significaba eso para su futuro? ¿Qué quedaba ahora que la maldición se había roto? Se puso de pie y se acercó a él, colocando una mano suave en su hombro. Orión, dijo, con voz suave pero firme. Tú también lo sientes, ¿verdad? La miró con ojos intensos, tratando de descifrar lo que quería decir. Lo que estamos sintiendo no es lo mismo, Lyra. Algo en nosotros ha cambiado. Ella asintió lentamente, sus ojos reflejando una profunda comprensión. Sí, algo dentro de nosotros. Pagamos el precio, pero parece que no es solo la maldición lo que hemos roto. Quizás nuestros propios destinos han cambiado. Orión respiró hondo y se giró hacia ella. ¿Qué significa esto para nosotros, Lyra? ¿Qué nos queda ahora? Lyra sonrió levemente, con la confianza renovada. Lo que nos queda ahora, Orión, es lo que elegimos ser. Lo que hicimos fue un sacrificio, pero eso no significa que hayamos perdido quienes somos. Podemos construir lo que queramos, de ahora en adelante. La miró fijamente. Tienes razón. No importa lo que el destino nos depare, seguimos siendo libres. Y nada nos separará. Pero antes de que pudiera continuar, una extraña sensación se apoderó de su cuerpo. Se estremeció, y un profundo y frío dolor le oprimió el corazón. Lyra lo observó, preocupada. Orión, ¿qué está pasando? Intentó concentrarse, pero el dolor crecía, como si algo estuviera drenando su vitalidad. Sabía lo que esto significaba, el precio del sacrificio finalmente se estaba notando. Incluso si la maldición se hubiera roto, su esencia se había visto comprometida, y sabía que no duraría mucho más. Lyra, con los ojos abiertos, lo atrajo hacia ella. No. No puede ser. Lo logramos, lo logramos. Pero Orión, con una mirada de profundo dolor, supo que, a pesar de todos sus esfuerzos, algo más había sucedido. Estaba pagando el precio de romper la maldición, un precio que no podía evitar. Su cuerpo se desmoronaba lentamente, como si le estuvieran drenando la energía vital. Lyra. Su voz era débil, pero llena de emoción. No tengo mucho tiempo. Pero tú vivirás. Serás la fuerza que nos salve. No dejes que esto sea en vano. Te amo. Lyra lo abrazó, desesperada. No, Orión, por favor. No. No puedo vivir sin ti. No dejaré que me dejes ahora. El dolor en el pecho de Orión crecía, y supo que se acercaba a su fin. Pero antes de que pudiera decir nada más, una luz brilló ante ellos, brillante y cegadora. Una presencia, un poder mucho más fuerte de lo que jamás imaginaron, se manifestó ante ellos. Lyra alzó la vista, asombrada, y vio materializarse una imponente figura, rodeada por un resplandor dorado. Era una figura celestial que irradiaba una energía indescriptible. Ustedes han pagado el precio, dijo la figura con una voz profunda y serena, pero llena de poder. Pero no solo se ha roto la maldición. Han sacrificado más que sus vidas. Han sacrificado la esencia de su alma y su destino. Pero ahora, se les dará una nueva oportunidad. Orión, aún débil, miró a la figura, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de nosotros? La figura sonrió suavemente. Soy la guardiana del equilibrio. Aquellos que se enfrentan a la muerte para romper un destino sellado merecen una segunda oportunidad. Y por su valentía, se les dará la oportunidad de reescribir el futuro de sus almas. Pero para hacerlo, tendrán que hacer un sacrificio más. Lyra miró a Orión con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué debemos hacer? Estamos listos para afrontar cualquier cosa. La figura levantó la mano, y la energía que emanaba los envolvió a ambos. Para restaurar la armonía y evitar que la destrucción los alcance, deben dejar atrás lo que más aman, el amor que los une. Solo entonces sus almas se restaurarán por completo y podrán vivir en paz. Orión sintió que el dolor aumentaba. De nuevo, como si una parte de él estuviera siendo arrancada. Miró a Lyra con la mirada llena de tristeza. Yo,
no puedo dejarte, Lyra. Pero, si esto es necesario para que vivas, lo aceptaré. Lyra, con lágrimas en los ojos, dio un paso atrás, comprendiendo la gravedad del sacrificio que estaba a punto de hacer. No sé cómo vivir sin ti, Orión, pero si esto es lo que debemos hacer, el guardián los miró con una expresión de comprensión en su rostro. La decisión está en sus manos, pero recuerden, el verdadero amor no es el que retiene, sino el que libera. La presencia del guardián, envuelta en una luz dorada, pareció envolverlos, creando un aura de misterio y poder. Orión y Lyra guardaron silencio, absorbiendo las palabras de aquel ser celestial que parecía dictar su destino. El momento era único y a la vez aterrador, como si el universo entero los observara, esperando su decisión final. Lyra, con la mirada fija en Orión, sintió un dolor insoportable en el pecho. El sacrificio que estaba a punto de exigirles era más que una pérdida física. Sería la pérdida de lo que más valoraban, el amor que habían construido, el vínculo que los unía. Orión, aunque abrumado por el dolor, sintió una creciente paz interior. Sabía que, para que Lyra tuviera la oportunidad de vivir, tendría que renunciar a lo que más deseaba, a ella, a su compañera, a su amor. El dolor de dejarla ir era casi insoportable, pero sabía que era la única manera de salvarle la vida y asegurar que su sacrificio no fuera en vano. Lyra, la voz de Orión salió ronca, casi un susurro. Yo, no sé cómo hacer esto, pero si esta es la única manera, te dejaré ir. Te amo. Y tal vez, en otra vida, podamos estar juntos. Las palabras de Orión rompieron el corazón de Lyra. Sintió como si el mundo a su alrededor se derrumbara, como si todo lo que creía real estuviera a punto de serle arrebatado de las manos. Pero al mirarlo, supo que estaba haciendo el mayor sacrificio de todos, no solo por ella, sino por ambos. Orión, susurró, con la voz quebrada. No puedo perderte. No así. No puedo vivir con la idea de que nunca volveré a estar a tu lado. Pero, si esto es lo que nos queda, entonces lo aceptaré. Te amo. Siempre te amaré. El guardián los observó en silencio, con las manos aún alzadas, como si controlara su destino. El amor que comparten trasciende el tiempo y el espacio. Pero para que sus almas sanen por completo, deben separarse, como sacrificio final. Solo entonces será posible la regeneración. Lyra, con lágrimas en los ojos, miró a Orión por última vez. Sabía que no había vuelta atrás. El sacrificio estaba hecho, y ahora, lo único que podían hacer era confiar en lo que vendría después. Con una última mirada, se alejó lentamente de Orión, con el corazón hecho añicos. Te amo, susurró, más para sí misma que para él, mientras se alejaba de su presencia, sintiendo que dejaba atrás no solo a su amor, sino una parte de sí misma. Orión la observó con el pecho apretado, pero sabía que no podía contenerla. Lo que estaba sucediendo era más grande que ellos dos, más grande que cualquier amor humano. Tenía que dejar ir a Lyra, y en su dolor, comprendió que el amor verdadero no era algo para poseer, sino algo para liberar. La energía a su alrededor comenzó a intensificarse. La luz dorada del guardián los envolvió a ambos, y en un instante, todo se derrumbó. La habitación se llenó de una nueva energía, una energía de regeneración. Lyra y Orión sintieron que sus almas se transformaban, como si algo en su interior se reconfigurara. Por un breve instante, una fuerza invisible los separó, como si el universo mismo los arrastrara en direcciones opuestas. El dolor era insoportable, pero no había vuelta atrás. Finalmente, la energía comenzó a disminuir y la luz a su alrededor se disipó. Al disiparse la niebla dorada, se reencontraron, pero algo era diferente. El espacio entre ellos, aunque aún cargado de profundo amor, ahora estaba lleno de una sensación de pérdida. Orión sintió una ligereza en su cuerpo, pero al mismo tiempo, una profunda soledad lo envolvió. Miró a Lyra, y ella le devolvió la mirada, pero ambos sabían que lo sucedido los había cambiado. Ya no estaban en el mismo lugar. El sacrificio que habían hecho les había arrebatado algo esencial. ¿Qué nos pasó, Lyra?, preguntó Orión, con la voz llena de angustia. Lyra lo miró, con el corazón aún apesadumbrado, pero con un brillo de aceptación en los ojos. Nos hemos liberado, Orión. La maldición se ha roto y nuestras almas se han regenerado. Pero el amor que sentíamos, no se ha perdido.
No es el final. Solo, una nueva forma de comenzar. Orión dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de emoción. Sigues aquí. Sigues conmigo. Ella sonrió suavemente, con una dulce tristeza en el rostro. Siempre estaré contigo, Orión. En el fondo, nunca nos hemos separado. El amor que nos une va más allá del tiempo, más allá de la muerte. Nada puede separarnos. El guardián, observando desde lejos, hizo un gesto con las manos, indicando que el ritual había terminado. Miró a Orión y a Lira con expresión de complicidad. Ahora, sus destinos han sido reescritos, el amor verdadero fue lo que rompió la maldición. Y a pesar del sacrificio, renaciste. Pero recuerda, el camino por delante no será fácil. La vida nunca es sencilla para quienes han desafiado al destino. Con esas palabras, el guardián desapareció en la luz, dejando a Orión y Lira en un profundo silencio. Eran libres, pero también conscientes de que el futuro que les aguardaba estaría marcado por nuevos desafíos, nuevos sacrificios y quizás un nuevo comienzo. Pero por ahora, estaban juntos. Y eso era suficiente. El silencio tras la despedida del guardián fue profundo, más pesado de lo que cualquier palabra podría describir. Orión y Lira se pararon uno frente al otro, lo que quedaba entre ellos. Ya no era solo el amor que compartían, sino una sensación de renovación. Algo había cambiado dentro de ambos, y la energía que los rodeaba se sentía diferente, más ligera, pero al mismo tiempo marcada por una especie de vacío que solo los mayores sacrificios podían dejar. Orión miró a Lira, y aunque el dolor de la separación aún era evidente, también había una paz que antes parecía inalcanzable. Sabía que la maldición se había roto, pero ¿qué más había cambiado? ¿Qué significaba la regeneración de sus almas? La miró, como buscando respuestas en sus ojos. Lira, por su parte, sintió una libertad que nunca había sentido. Imaginaba. Ya no la cegaba el miedo a la muerte ni a la separación. Sentía la presencia de Orión en cada fibra de su ser, pero algo en ella había cambiado. Era más fuerte. Más consciente de lo que su destino les exigiría si su amor sobrevivía. Orión. Comenzó Lira, con voz suave pero con una fuerza que reflejaba la transformación interior. Lo logramos. Pero este no es el final. Es el comienzo de algo nuevo. La miró fijamente, sintiendo que, de alguna manera, ahora estaba más distante. Como si el destino hubiera moldeado sus almas de maneras que ni siquiera ellos podían comprender del todo. Sí, es el comienzo, pero, ¿qué hacemos ahora, Lira? ¿Qué hacemos cuando el sacrificio que hemos hecho nos deja un vacío interior? Lira dio un paso hacia él, con la mirada fija en la suya, como buscando la misma respuesta. Ahora elegimos. Orión. Elegimos cómo vivir, cómo redimirnos, cómo hacer crecer nuestro amor a pesar de todo lo que hemos enfrentado. No podemos volver atrás. Pero juntos, podemos enfrentar el futuro, con o sin los recuerdos de lo que fuimos. La energía que los rodeaba aún estaba cargada de algo indescriptible, una fuerza silenciosa que latía entre ellos, conectándolos pero también dejándolos con la sensación de que algo más se avecinaba. ¿Qué sucedería ahora? Eran libres. Pero el mundo a su alrededor seguía en ruinas, como si el universo se hubiera ajustado para dar cabida al nuevo ciclo que habían comenzado. Orión le tendió la mano a Lira, y ella, con una sonrisa serena, la estrechó con la misma fuerza. No necesitaron más palabras. Lo que había entre ellos era más profundo que cualquier promesa, más fuerte que cualquier miedo. Volveremos. A empezar, Lira, dijo Orión con la voz llena de determinación. Pero este nuevo comienzo será nuestro. Definiremos nuestro destino. Juntos. Lira sonrió, sus ojos brillando con una fuerza silenciosa, sabiendo que, a su lado, ella también tendría la fuerza para reconstruir todo lo que el destino había intentado destruir. Apretó su mano con más fuerza, sus labios rozando los de él en un beso suave pero significativo. Su viaje no había terminado con la ruptura de la maldición. Era solo el comienzo de algo más. El comienzo de una vida donde el amor, ahora más que nunca, los uniría y los impulsaría hacia adelante, enfrentando cualquier adversidad, cualquier nuevo desafío. La luna llena, que antes había presenciado sacrificio y dolor, ahora parecía brillar con más fuerza que nunca, como si celebrara la nueva oportunidad que el universo les había brindado. Orión y Lira,
con la fuerza de su amor y la regeneración de sus almas, estaban listos para comenzar de nuevo. Sabían que el camino por delante estaría lleno de incertidumbre, pero al menos ahora podían caminar juntos. Y al final, eso era todo lo que realmente importaba. La mañana siguiente trajo una sensación de renovación. Las cicatrices de la maldición seguían allí, pero ahora eran solo marcas de lo que habían superado. Eran más fuertes, más conscientes, más vivos que nunca. El futuro, aunque incierto, se abría ante ellos, como un lienzo en blanco esperando ser llenado. Orión y Lira caminaban juntos, uno al lado del otro, con el corazón más ligero. El dolor del pasado había quedado atrás, y aunque los recuerdos de la lucha que habían librado aún los acompañaban, sabían que estaban listos para enfrentar lo que viniera. Su legado no se centraría en la maldición que habían roto, sino en el amor que había sobrevivido, el sacrificio que ambos habían hecho y el coraje de reescribir su propio destino. Mientras caminaban, las sombras y los miedos que una vez los atormentaron comenzaron a desvanecerse, y la luz del futuro iluminó el camino. Ya no había maldición, ningún destino fatal los esperaba. Lo que quedaba ahora era la posibilidad de construir algo nuevo, algo puro, algo verdaderamente suyo. Y juntos, Lira y Orión caminaron hacia el futuro, con el legado de un amor que había desafiado al destino, y con la certeza de que, aunque el pasado los había moldeado, el futuro era algo que ahora podían controlar, con sus propias manos y con sus corazones entrelazados.